Olá, les saludo com a paz del Senhor. Bem-vindos mais uma vez em la programação Estúdio Carta a los Romanos. E acá queremos referir também los locales donde las personas pueden estar comunicándose y teniendo ahí la posibilidad de estar compartiendo y también asistiendo nuestros videos que semanalmente estamos publicando en el canal de YouTube Estudio 7 ADP, también en Facebook Asamblea de Dios Paraguaya Oficial. Hoy estamos en la parte 16 de la programación, Pastor. Paz del Señor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Estamos en la 16ª programación ya de Carta a los Romanos. Tengo un amigo que me dijo, había sido que Pablo mandó muchas cartas a los romanos, me dijo. Justamente Romanos tiene 16 capítulos, Pastora Marcia. Sí. Pero nosotros estamos aún en el capítulo 4, porque tratamos de no ir a la apurada, porque la idea no es desarrollar toda la carta, sino que ir paso a paso y en cada paso presentar algunos aspectos del campo teológico, doctrinal y, por qué no, vivencial de la iglesia. Y tratamos de hacerlo de la forma más seria posible, entiéndase seriedad con responsabilidad, porque nos escuchan muchas gentes, no solo de nuestra denominación. La idea al principio era que lo hicimos para la gente nuestra, principalmente lo que está más alejado de la ciudad. Pero como hoy la informática y esta cuestión de los medios es muy rápido y se ha viralizado, entonces ya soltamos para toda la gente por YouTube, por Facebook. Y gracias a Dios que tenemos muchos amigos alrededor del mundo, por toda esta Latinoamérica y de varios continentes del mundo que han llegado a saludarnos, y a cada amigo en especial les saludamos muy específicamente con la paz del Señor. Muy bien, Pastor. Sabe que lo que es bueno siempre se tiene que compartir, ¿verdad? Y muchas personas que están compartiendo, y eso también es bueno porque el sistema los canales ve que es un producto bueno y que se puede estar repartiendo, distribuyendo para muchas personas alcanzar el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que nosotros estamos discutiendo. Aún más, Pastora Marcia, como nosotros somos gentes, entiéndase bien la expresión del mundo, o para el mundo, o para la gente, para ser más específico, muchísimas gentes que no tienen nada que ver en el mundo eclesiástico, que no están en la iglesia propiamente dicho, han compartido bastante también, porque sirve para la educación familiar también, sirve para muchas cosas lo que vamos tratando, porque la terminología tal vez sea bíblica, teológica, eclesiástica, pero no deja de funcionar también en el seno de una familia, de un hijo que se porta mal, de gente que quiere que se restaure de la enfermedad, de los vicios, de los problemas psicológicos, de la ansiedad, la depresión, muchísimos problemas y situaciones que vive el hombre de hoy, el hombre y la mujer de hoy, ¿verdad? Claro. Para ser más expresivo en ese entendido. La verdad que el Evangelio de Jesucristo no puede ser egoísta, decir que recibimos al Señor, tenemos moldeándonos el carácter conforme vamos siendo instruidos por la palabra, y no poder compartirlo esto con las personas que buscan. Hoy en día las personas están buscando la paz, y la paz que nosotros ofrecemos a Jesucristo, que es el único que puede ofrecer la paz verdadera, ¿verdad? Y sí, porque hoy trajimos algunos libros, ya que usted tocó eso, Pastora Marcia, no es que está programado, etiquetado, ni sistematizado nuestro programa. Sí. Nosotros hacemos por la espontaneidad. Aquí tengo el libro de Dietrich Bonhoeffer. Tengo este que es Resistencia y Sumisión, un libro muy lindo de Dietrich Bonhoeffer. Y este es Carta a la prisión, las cartas que él escribía a su novia cuando Hitler le metió en la cárcel. Y su obra más encumbrada y más conocida de Dietrich Bonhoeffer es El precio de la gracia, que es un libro hermosísimo. Y esta fue su tesis doctoral, lo que se llama la sociología de la iglesia. Digo esto, Pastora Marcia, porque al tocar usted estos temas que está mencionando Jesús, el modelo de Jesús,
Dietrich Bonhoeffer le llama a Jesús el ser para los demás. Y Bonhoeffer dice, el buen cristiano siempre vive en éxodo. Hay que salir a veces de la burbuja denominacional, hasta a veces de nuestro marco y concepto teológico. Y allí viene una palabra que a mí me inquieta. Yo soy el que preside circunstancialmente, como todos los cargos en este mundo, a la ADP, a la Asamblea de Dios Paraguaya. Y dice, Bonhoeffer dice, parafraseándole, ¿verdad? Porque tiene un libro que se llama Vida en Comunidad. Bonhoeffer dice, Pastora Marcia, que la iglesia que solo predica en el púlpito perdió su misión. Y lastimosamente hay mucha concentración para el culto, pero la prédica tiene que darse en la plaza, en la calle, en las casas, en donde está la gente. No es que la gente va a venir atraído por la prédica, sino que el predicador es atraído por la gente a llevar. En ningún momento el Nuevo Testamento a la obra de evangelismo dice venid a la gente, sino que a sus discípulos Jesús dijo, id y haced discípulos, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Entonces, una iglesia, para ser iglesia, tiene que de repente, Pastora Marcia, repensar su teología, repensar sus actividades, volver a pensar y decir en la autocrítica qué estamos haciendo. Yo pastoreo la iglesia central y también ahí esas preguntas es muy real y genuina, porque si solamente como esponja estamos absorbiendo todo un grupito y no estamos cumpliendo la misión de llevar el evangelio a los perdidos, a los necesitados, al huérfano, a la viuda, al empresario, al rico, al pobre, al sabio, al ignorante, al campesino, al que vive en la ciudad, no estamos cumpliendo la función. Parafraseo un poquito a Dietrich Bonhoeffer y recordar, el buen cristiano siempre vive en éxodo. Hay que salir a veces de nuestra comodidad, porque el evangelismo presenta a veces resistencia, malos ratos, incomprensiones, pero como dice el Isaías 55, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Así que buena introducción, Pastora Una buena Marcia. introducción. Muy bien, estamos en la parte 16 del estudio Carta a los Romanos, desarrollando el capítulo 4, llegamos hasta el versículo 21 y ahora vamos a leer los versículos 22, el 23 y el 24 porque se hilan los pensamientos, ¿verdad? Y vamos a estar desarrollando las preguntas. En el versículo 22 del capítulo 4 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Acá, pastor, ¿cómo le fue contada su fe por justicia? Muy bien, Pastora Marcia. Recordando un poco el versículo anterior del programa número 15, ¿de quién depende el cumplimiento de la promesa? Dijimos que el cumplimiento de la promesa depende exclusivamente de Dios. Se va a cumplir esa promesa, porque eso también es fe. Decir que Dios va a cumplir su promesa también es fe. Entonces, Abraham estaba plenamente convencido porque Dios cumple lo que promete. Muchas veces en el mundo pentecostal citan el texto bíblico y dicen, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cómo le fue contada su fe por justicia? Y no hay duda porque las ideas son secuenciales, así como el 22, 23 y 24. Las ideas son consecuentes uno a otro. Abraham fue justificado exclusivamente sobre la base de su fe en Dios. Él salió, hizo obra extraordinaria,
pero las obras son los que siguieron a esa locomotora de la fe, porque él creyó en lo que Dios le ha prometido. Sal de tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? A la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y después viene toda la obra, el abandono, todo lo que implica. Entonces, su fe le contaba por justicia exclusivamente sobre la base de la fe. No hay otra manera, pastora Marcia. Entendo, pastor. E no versículo 23 há uma expressão aí que diz que não somente com respeito a ele se escreveu que lhe foi contada. No solamente a Abraham, ¿verdad? Sí, entonces esa justicia es solo para Abraham. Y la verdad que no, porque ahí dice que el 23, como acaba de leer, dice que no solamente con respecto a él, no solamente con respecto a Abraham, exactamente, así como Dios le imputó a Abraham su justicia, ahora Dios imputa por Cristo Jesús toda su justicia en todo aquel que cree en Jesucristo. En ese entendido, el llamado es a toda la raza humana, pastora Marcia. Escriturariamente es muy complicado, orilla la herejía, decir, por ejemplo, la expiación limitada, que Cristo murió solamente por lo que de antemano Dios ya escogió para la salvación. La expiación de Cristo es por toda la humanidad. Entonces, no es solamente para Abraham, es para todo aquel que en este momento escucha nuestro programa y pueda tener fe en Cristo que murió por él y cree en su resurrección y le acepta en el corazón. Esa justicia le va a ser imputada si realmente tiene esa fe. Así mismo. Y hablando de fe, ¿fe es creer en la resurrección de Jesús? Y sí, porque la resurrección implica que Abraham confió en la promesa de Dios que en su tiempo le dio. Recordemos que dijimos aproximadamente, no exactamente, ¿verdad? Unos 500 años antes de la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Entonces allí a Abraham se le imputó esa justicia. Si sin reserva el creyente de Dios de hoy, si pone su confianza en Dios, que levantó a Cristo entre los muertos, claro que sí, que creer significa también, implica indudablemente la resurrección de Cristo también. Nosotros podemos decir como la madre de Moisés. La madre de Moisés dijo, hasta aquí yo he hecho, Señor. Guardé, oculté el lloro del niño, pero ya no puedo más, y por la fe lo colocó en una arquilla, en una arca, en una canastilla, y lo tiró lo dejó por la corriente del río Nilo, y aconteció lo de Moisés, que conocemos todas estas cosas. Sí. Es decir, que Jocabet, la madre de Moisés, ¿verdad?, pudo haber dicho, Señor, yo he hecho ya lo posible, ahora lo imposible te compete a vos. Pedro en la cárcel y la iglesia orando, vino un ángel, le sacó fuera. Lázaro en el capítulo 11 de Juan, si dice Jesús, saca la piedra nosotros vamos a poder sacar. Lo que no podemos es resucitar a un muerto después de 4 días. La ciencia médica dice que eso es imposible, pero Jesús al 4º día le dijo, Lázaro, sal fuera. Y a nosotros entonces eso nos provoca fe. Eso mismo, pastor. Bueno, el versículo 25 está escrito, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo Jesucristo lo ejecutó? Muy bien, allí tendríamos que hablar que acá habla de 2 cosas, entregado por nuestra transgresión, o sea que fue muerto por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación. La cristología nunca es un camino muy fácil, pastora Marcia, pero hablemos un poquito, dialoguemos un poquito y cualquier cosa me puede detener y aclarar por si no soy tan claro. A Jesús se le mata por un aspecto religioso político.
Religioso porque los judíos le acusan a él de blasfemia. Y los romanos, ¿verdad?, por la sedición. Pero Pablo entiende que Jesús no muere, como lo mismo Jürgen Moltmann. Él dice en su libro El Dios crucificado, no es que los romanos ni los judíos le mató a Jesús, sino el amor del Padre por la humanidad lleva a la cruz a su Hijo. Pero aquí estamos hablando de teología paulina, los escritos del apóstol Pablo, con especialidad la carta a los romanos. Y aquí dice Pablo que fue por nuestras transgresiones. Pablo entiende que fue por mi pecado y por tu pecado, pastora Marcia, que Dios entregó a Jesús por ese motivo. Entonces, Pablo ya vino hablándonos pensando mucho en Abraham. Dios sacrificó a su Hijo en el Calvario por nuestros pecados. Es decir, Dios sanciona al pecado en Jesucristo su Hijo. Dios es justo, pero a la vez también es el que justifica. Es el juez, dijimos. Entonces aquí fue resucitado para nuestra justificación. Entonces eso tendríamos que dejarlo bien en claro, pastora Marcia. Así que, pastor, la salvación es solo en la cruz y no en la encarnación. Muy bien, como Jesucristo lo interpreta y no solo. Muy bien, ¿qué hacía el sumo sacerdote antiguamente, verdad? Ya dijimos en programas anteriores que entraba en el propiciatorio. Y esto es un símbolo, llamémoslo, del cielo. Porque hoy todos podemos entrar a esa gracia que diría Pablo más adelante. Pero en el propiciatorio una vez al año el sumo sacerdote. Pero Cristo resucita de entre los muertos y se presenta en la presencia de Dios, en lo real, no en un santuario, por decirlo. En otra palabra, para ser un poco claro y en un lenguaje sencillo para cualquier persona que lo escuche, ¿verdad? Dios se presenta en el cielo, por decirlo así, porque era necesaria la resurrección. Si no hubiera esto, la primera no justificaría, solo la cruz no justificaría. No hubiera reivindicación de la ofensa. La tarea de la expiación, pastora Marcia, es muy amplia. Por eso que le dice a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces a Tomás sí le dice, toca, viene a palpar acá, porque se entiende que ya subió. Ahora, esa salvación es solo en la cruz, me dijiste la pregunta, y no en la encarnación. Muy bien, nosotros citamos Romanos capítulo 3, el versículo 21 al 26, en donde nos recordaba que allí estaba el tema crucial y muy importante de esta carta del apóstol Pablo, que hasta ahora estamos hablando, que es la justicia de Dios. Se entiende mucho más en este momento, es la justificación. Pero esa palabra, la justificación, es la semilla de donde surgirá todos los otros pensamientos inherentes a la salvación. Por eso que al citar a Dietrich Bonhoeffer, él estaba en Estados Unidos cuando Hitler invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Pero abandona toda su comodidad Bonhoeffer para ir a buscar a las ovejas perdidas o las ovejas que fueron dispersadas, a lo que él llamaría un demonio, ¿verdad? Entonces, Dios, cuando hablamos, se habla de él, de su justicia, de su gloria, de su gracia y de su paciencia. Entonces, eso está implícito en la justificación. Ahora, cuando hablamos de Jesucristo, y voy a responder enseguida a la pregunta si está en la encarnación, Jesucristo es la redención, es la propiciación, es la solidaridad en amor hacia el pecador en Cristo. Entonces se puede aquí elaborar dos doctrinas
muy importantes de la iglesia cristiana. La primera es la soteriología, la doctrina de la salvación, y la cristología. Ahora, Dios en Cristo nos estaba justificando, nos está justificando. La eclesiología habla de la unión mística de Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Y allí está implícita lo que se llama el misterio de la salvación. Ahora, dijimos ya que esta justificación viene en dos momentos. Una que es real y una que es virtual, o más que real, actual. Virtual porque estamos predicando que Cristo murió por toda la humanidad, que la muerte del Cristo alcanza hasta el último poblador de este planeta Tierra, y por qué no decirlo, hasta del vasto universo, si es que vamos a hablar de la cristificación que viene de Cristo. Ahora, esa virtualidad en el cual todo el mundo es salvo en Cristo, se hace actual o real en el momento de la predicación del Evangelio, en el querigma, en el anuncio, en la proclamación, y cuando la persona acepta en su vida la vida de Jesucristo por la fe. Entonces, la respuesta del hombre a la iniciativa de Dios, porque en términos de salvación, Dios es el que inicia todo. ¿Dónde se inicia? Cuando su Hijo se encarnó, cuando el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María y le dijo que el santo ser que se engendraba en su vientre salvaría a todo el mundo, en ese texto de Lucas. Por eso, Pastora Marcia, predicar no solamente en el templo, predicar es por las casas, por la calle. Dios puede llegar de muchas maneras en la vida de la gente. Lo preocupante de esto que hablamos es que solamente se absorbe por los creyentes, por los que ya han sido justificados, porque este mensaje no lo necesita en cierto sentido el que ya es justificado, sino aquel reo que está todavía en el pecado, preso, encasillado por los vicios, por las drogas, por los problemas psicológicos, emocionales, espirituales, psiquiátricos, con deudas, sentirse indigno, porque querer suicidarse, querer quitarse la vida, no querer vivir más en este mundo sin Dios y sin esperanza, como mucho otro tiempo nosotros lo fuimos. Entonces, en ese entendido, todo implica la preexistencia de Cristo por la iniciativa de Dios a la encarnación, su vida, obra y ministerio, su muerte y su resurrección. Es eficiente esta obra de la justificación porque lo hizo Dios. Y porque Dios lo hizo, fue suficiente. Suficiente. No se necesita hacer absolutamente más nada para añadir a esta salvación tan grande que lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, se vuelve eficaz cuando el hombre capitaliza en su vida y acepta por la fe que Jesús murió por él en la cruz del Calvario. Los resultados de la justificación suceden cuando la persona encuentra a Dios. El que era el don vale nadie del diablo, ahora es un don vale mucho de Dios. Aquella persona que no tenía sentido de vida, que vivía deambulando por acá sin tener un norte en su vida. La redención, la salvación, la justificación, todos esos términos soteriológicos hizo que ese hombre ayer esclavizado en el pecado hoy tenga la libertad en Cristo y ahí proyectar una vida mucho más, llamémosle así, mucho más positiva esa vida. ¿Por qué? Porque ahora está en Cristo Jesús. Amén. Entonces eso es un poco largo, Pastora Marcia, Sí. orilla una predicación, pero sencillamente porque allí termina el capítulo 4. Aquí Allí termina el capítulo. acontece el último versículo. Assim mesmo. E queridos amigos
que de repente piensa que para él es tan complicado llegarse a acercarse a Dios. Dios se hace presente cuando nosotros le relacionamos con Él. Cuando le clamamos, el Señor se hace presente y puede limpiarte y puede mostrar cosas extraordinarias de las cosas que estamos hablando y que puede llegar a entenderlo mejor cuando se tiene a Cristo en su corazón. Así que vamos a seguir, pastor. Está apasionante. Porque es una invitación. No es el intento de convencerle a nadie de ninguna religión o decirle que él está equivocado en sus servicios religiosos, porque esto es como un gran banquete. La idea es invitarte a compartir con nosotros la mesa del Señor. Así mismo. Y bueno, Pablo sigue escribiendo y vamos a leerlo en el capítulo 5 ahora, el versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los resultados de la justificación, pastor? Muy bien, porque acá la Reina Valera trae como un subtítulo, resultados de la justificación. ¿Cuáles son esos resultados? Esa palabra con la cual la Asamblea de Dios Paraguaya, por la tradición que vino de las Asambleas de Dios, la Asamblea de Dios del Brasil, nos saludamos con la paz del Señor. Es acá en Paraguay ven Batecó, bien, va el aporte, hola, ¿qué tal, verdad? Baixapá, ¿verdad? Entonces, nosotros nos acostumbramos a saludarnos con la paz del Señor, con la paz de Jesucristo. Esa paz que Pablo habla aquí, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Y eso implica mucho, mucho. La enemistad que teníamos con Dios por causa del pecado y estar en el bando de su enemigo, que es el diablo, se ha terminado. Ahora uno dijimos que cuando hubo el pecado, Adán y Eva, que hubo un quiebre espiritual, un quiebre existencial, un quiebre social y un quiebre ecológico. Dios vino y no le encontró al hombre. Y entonces Dios ya no es igual para Adán. Adán dice, me escondí porque tuve miedo. Y ese es el problema, el hombre le tiene miedo a Dios. Después dice, la mujer que me diste. Cualquier coincidencia, pura similitud. Entonces la mujer que diste, culpar a la mujer. Y la tierra produjo espina y abrojo. En guaraní es más expresivo. Ñanandí jaño a ti. Entonces se quebró estos elementos por causa del pecado. Pero ahora con Cristo tenemos paz con Dios. Amén. Tenemos paz conmigo mismo porque yo no le tengo miedo a Dios ahora. No estoy orando porque Él me va a castigar como un Dios con un tridente detrás. No. Tengo paz social. Vivo bien en mi casa, con mi esposa, mi hijo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis vecinos. Y tengo paz con la naturaleza toda. Y eso no depende de mis méritos, sino de la cruz de Cristo. Él llevó allí, es por los méritos de Jesucristo. Entonces, allí tiene consecuente con la pregunta anterior. Tiene que ver con el nacimiento, vida, obra, milagro, dichos, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Hasta su ascensión podríamos hablar. Así es, pastora Marcia. Muy bien. El versículo de número 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Acá menciona la palabra gracia. Sí. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Suena una pregunta sencilla, pero a la vez muy profunda. Sí. Esa pregunta no dice nada y lo dice todo, dice la gente. Si de la gracia vamos a hablar, pastora Marcia, nos llevaría mucho tiempo. Pero Pablo dice, tenemos entrada, no a la gracia general, tenemos entrada a esta gracia. ¿Cuál es esa gracia? La justificación. Recordemos, el juez, el fiscal, que vino tipo papillón de Henry Le Courrier, que nos acusó y nos hizo sentir pecador. Jesús al lado del Padre como nuestro abogado, pero de repente el juez dice que el reo no tiene ninguna culpa. No solamente, sino le hace coheredero
con su hijo. No solamente lo hace, ahora el juez dice que es su hijo esto. Entonces tenemos entrada a esta gracia. ¿Por qué? Porque fuimos justificados. A esa gracia se recibe. No al favor inmerecido, así en un paraguas muy grande, sino específicamente a esta gracia. Podríamos decir que porque Dios ahora es nuestro amigo, porque ahora se unieron todas las 4 cosas que dijimos y tenemos paz, ahora tenemos acceso a la salvación, ahora tenemos entrada en el cielo. ¿Qué hicimos de bueno? Nada. Y entonces, tan barato suena así tan barato para mí, pero costó un precio muy alto. Por eso Bonhoeffer habla de no confundir la gracia barata, se llama también este libro, el precio de la gracia. No la gracia barata, porque la gracia barata justifica al pecado y no al pecador. Sí. Como una mercadería mal baratada que hay que vender al mejor postor. Bonhoeffer dice que no, porque este mensaje costó mucho, mucho, mucho. La sangre de Cristo, la vida del Hijo de Dios que se encarnó. Por eso tenemos que con toda la responsabilidad transmitir y proyectar esta justificación, esta gracia a todos aquellos que lo necesitan. Muy entendible, pastor. Pero hay una palabra que la gente suele utilizar que es el shalom. Shalom. ¿Qué es el shalom? Shalom. Bueno, shalom, llamémosle así, es el bienestar integral. Se suele traducir por paz también, ¿verdad? Entonces, shalom es el resultado del nuevo pacto. Ahora tenemos paz con Dios, un bienestar integral. Entrada a esta gracia, entiéndase a esta salvación, porque son términos soteriológicos, salvíficos. Y dice Pablo, en la cual estamos firmes. ¿Por qué estamos firmes? Porque es promesa de Dios. Aquí se podría hablar si la salvación se pierde o no se pierde. El calvinista diría que eso es firme porque viene de Dios. Exegéticamente miraríamos desde otra posición. Entonces, eso es, pastora Marcia. Y pastor, siguiendo un poco el pensamiento, acá saliendo de Pablo a los Romanos para Efesios, ¿qué esquema presenta la carta a los Efesios? Muy bien, la carta a los Efesios tiene connotaciones ya celestiales, pero para citar nomás 3 momentos. Primero, la Biblia dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Yo no sé, un celestial, estoy en un banquito ahora sentado, ¿verdad? Pero por la fe estamos entendiendo que el cristiano empieza sentado con Cristo Jesús. Entiéndase que Jesús está a la diestra del Padre, sentado allí de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice una expresión de un concilio. Entonces, estamos por la fe sentados en los lugares celestiales. Y allí viene, Pablo dice, andad como hijos dignos y amados. Esto no es tampoco licencia para pecar, que ahora ya fuimos perdonados todos nuestros pecados y puede vivir de cualquier manera. Sí. Dijimos en el cual estamos firmes, porque estar firmes mientras estemos en la salvación. Estar firmes, entiéndase entre comillas lo que digo, mientras estemos en la salvación. Es muy importante pensar, vivir y actuar en la gracia. Pablo, su apostolado, su ministerio, su vida, lo ve siempre bajo la gracia. La obra personal atrae siempre la gloria egoísta, pero la gloria a Dios tiene que darse, no la búsqueda nuestra. Esto se contrapone un poco con el 3.23, pastora Marcia, este versículo 2, porque 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora Pablo dice, por quien también tenemos entrada por la fe. O sea que esta entrada a la justificación lo tiene el que tiene fe.
Otra vez palabra muy importante. Salvación, justificación y fe. Entonces, esperamos la gloria de Dios. ¿Desde dónde? Desde la justificación. Entonces, entiéndase aquí la gloria de Dios. No es que nosotros no nos vamos hacia la gloria de Dios. Porque alguien en una expresión del mundo pentecostal sencillo, diríamos hacia la gloria de Dios, sino más bien nosotros nos estamos moviendo en la gloria de Dios. Y aquí se da otra vez esa expresión teológica, el ya y el todavía no. El ya es la promesa de Dios que suscita la fe y el todavía no, la realidad con el cual luchamos. Bueno, y pastor, ¿cuántos momentos tiene la salvación? ¿Cuántos momentos tiene la salvación? Y tendríamos que mirar esa pregunta, pastora Marcia, porque se puede hablar de algunas cosas muy importantes. Primero, como diría San Agustín, yo no soy el que fui, tampoco soy lo que seré. Porque San Agustín, cuando se iba allí por Tagaste, después de su conversión, alguien le gritó y no le hizo caso. Y cuando su amigo le alcanzó, le tocó, le dijo, ¿por qué no me hiciste caso? San Agustín le dijo, porque yo ya no soy el que tú conociste. Por la conversión, ¿verdad? El nuevo nacimiento. El otro le va a costar entender eso. Entonces, en una forma, se podía leer allí de esa pregunta Filipenses 1:6, pastora Marcia, se podía leer ese texto que nos va a hablar que fuimos salvos. Al decir que fuimos salvos, entra a tallar la fe y el amor. Ese es el primer estadio, por decirlo. 1:6, está marcado, ¿lo, pastor? ¿Viste? Sí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que no es algo automático de una vez para siempre. Leemos otra vez el sentido. De nuevo, sabiendo esto, estando persuadido de esto, sí, que el que comenzó en vosotros, fuimos salvos. ¿Y después? Comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará futuro. Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. O sea que es un proceso la salvación. Sí. Entonces, dijimos sentado, andar y estar firme. Ahora fuimos salvos. Al fuimos salvos se dio a tallar que fe y amor, porque vino la fe y el amor de Dios. Siendo salvos, el presente. En ese presente se entiende amor y la fe. Y cuando hablamos seremos salvos, estamos hablando de la esperanza. Entonces se conjugan los tres momentos, la fe, la esperanza y el amor. Como diría en Corintios 13, ahora permanece la fe presente, la esperanza futuro que va a venir. La esperanza futuro y el amor, que lo envuelve todo porque Dios es amor, es antes, durante y después. Es atemporal el amor, porque un día dice, la fe ya no estará, ya no será necesaria, ya no estará la esperanza. Cuando vivamos allá, ¿esperar a qué? Entonces ahora se entiende que será el amor el que todo lo cobijará. Así que eso es muy importante, pastor. Y dentro de este versículo, entonces, se puede hablar aquí de la esperanza. Del versículo 2 todavía. Sí, del versículo 2. Sí, gloriamos en la esperanza. Ahí está. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entiéndase, no es que nos estamos yendo hacia la gloria de Dios para algunos alcanzar. Nosotros ya estamos en la gloria de Dios. Entonces, ¿se fundamenta? Sí, claro que sí, pastor Amor. La respuesta a tu pregunta sería, ¿se puede aquí hablar la esperanza? Claro que sí se puede hablar. Entonces, se fundamenta la esperanza en la promesa, en la palabra de Dios, que es Dios mismo. La gloria de Dios también es la justicia de Dios. Entiéndase que la vida eterna, que mucha gente habla con esa expresión, o
o a veces mejor expresado sería la vida sin fin, no se proyecta mucho en la Biblia en cuanto al tiempo cronológico, sino a la calidad de vida. Un santo triste es un triste santo, pastora, porque alguien podría pensar, ya no voy a morir, pero una existencia sin sentido equivale a la muerte. La muerte, necros, siempre es separación, separado de la felicidad, del gozo, de la dicha de la vida, del don de la vida. Alguien que, aunque esté existiendo, ya no tiene vida. Entonces, se habla más la salvación de la calidad de vida antes que lo cronológico, porque repetimos, ya no vamos a morir nomás, ya allá será esto. Está muy bien, eso es cierto en un sentido, pero la calidad implícita allí, eso es lo atractivo de la vida que nos dio Cristo Jesús con su resurrección y ascensión a la diestra del Dios Padre. Wow, muchas cosas tenemos que hablar en este capítulo, ¿verdad? Sí. Y va a seguir ahora una cuestión que podemos estar hablando, que voy a preguntarle, que es muy oportuna y que mucha gente pregunta. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Acá, pastor, gloriarse en las tribulaciones. ¿Cómo es eso? Parece que Pablo era masoquista, ¿verdad? Parece, pero há um tempo, assim, quando luego que me converti, assim, quando era bem nenita, a gente dizia que os creyentes eram todo louco, meu masoquista, porque queriam sofrer. Querían sufrir. No, un tiempo atrás, ¿verdad? En la historia había mucha gente que quería ser mártir. Orígenes, ¿sabe que no murió él? ¿Por qué razón? ¿No se acuerda? No. Orígenes quería ser mártir, quería salir a los verdugos. Y su mamá le robó la ropa, no tenía la ropa, por eso no salió. Pero llegó a castrarse él por el evangelio, porque muchos se hicieron eunucos, llegaron a esos extremos. Y él quería ser mártir. Era como un momento existencial en donde ser mártir era lo máximo para la gente. No tiene nada que ver con la película, algo así, ¿verdad? Pero eso era lo más alto. Entonces, Pablo contrapone. El versículo 2, Pastora Marcia, decimos, nos gloriamos en la gloria de Dios. ¡Qué alegría! Casi arañamos el cielo. Si estuviéramos en un punto pentecostal, hablarían lengua, ya nos abrazaríamos y no sé, algunos giran, otros hacen tantas expresiones de eso. Pero si Pablo estuviera en el culto y diga de repente, nos gloriamos también en las tribulaciones, eso sería como un balde de agua fría. Y no solo esto, nos gloriamos. O sea que nos gloriamos en lo que nos pasó. Nos gloriamos también en este momento de la gloria. Y también la esperanza que la gloria va a continuar. Pero hoy, aquí y ahora, a veces hay muchos problemas, Pastora Marcia. A veces hay un señor que me dice que su esposa hace amanece mal humor. Entonces ya el día se fue. Y allí es donde Bar dice, el hombre es tribulación. Todo es tribulación. Entonces, podíamos leer algunos textos para avalar lo que sería la contraposición de pare de sufrir. Porque acá Pablo dice otra cosa. No hay un texto que pueda avalar esa expresión de que venga aquí como está y permanezca como quiere. Indudablemente, la vida cristiana conlleva mucha responsabilidad y mucho compromiso, pero ya desde la gloria, por la gloria y para la gloria. Entonces ya en una vida de Dios que uno vive una vida, llamémosle así de una manera entendible, como algo sobrenatural, que todos los problemas son circunstanciales y es problema todavía porque tiene solución, porque si ya no tuviera solución tampoco ya sería un problema. Entonces, miremos un poquitito primera a los tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 3 podíamos leer.
porque Pablo dice esas cosas. Un poquitito. Primero, 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. 3. Sí, vos rápido. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Mire que Pablo escribe a la iglesia, una iglesia de Tesalónica, donde esto que trastorna al mundo entero ha llegado también aquí. Que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Muchas veces parecen ya los futbolistas modernos que no se les puede ni soplar hoy día, que da una vuelta para decir le murió la mamá cuando se cae en el suelo el fútbol moderno, Pastora Marcia. Sí. Y muchos cristianos también. Así mismo. Que pastor. te predican en la iglesia, vos naciste para ser águila, vos sos un huevo que se metió nomás por equivocación en el gallinero, tienes que volar. Donde pusiere la planta de tu pie será vuestro. Hay que proclamar, hay que decretar. Tenemos que tomar el mundo, tenemos que entrar en este auditorio jurídico y tomar del diablo lo que nos roba. Y se hacen expresiones dentro del marco de lo que se conoce generalmente la guerra espiritual. Pero bien. Pablo habla a la iglesia y repetí un poco lo que dijo Pastora Marcia. En el capítulo 5. El capítulo 3 de Primera a los Tres. Yo te digo, no hace bueno. falta. Dice que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Y aún más dice, porque vosotros sabéis que para esto fuimos puestos, estamos puestos. O sea que si alguien te dice, me tiró una piedra porque le predí, sí, para eso usted fue puesto ahí. Para eso Dios te llamó, para llevarle. Eso es... como dice Jesús, cualquiera pues que me confesara delante de los 30 de Mateo, cualquiera pues que me confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Cualquiera pues que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. No penséis que he venido a traer paz, no, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al padre contra el hijo, la madre contra la hija, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cualquiera pues que ame padre o madre más que de mí, no es digno de mí. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde por causa de mí la hallará. O sea que ese es el mensaje integral, ese es el mensaje eclesiástico, ese es el mensaje misional. Implícitamente conlleva la historia de Jesús como mi historia. Para esto fuimos puestos, dijo. Podríamos mirar también Hebreos, capítulo 12, Pastora Marcia, el versículo 1 y 2. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien. Pecado salió con la justificación. Ahora, peso son los problemas de la vida, tribulación. Para terminar, porque nos queda 5 minutitos, señor director. Acá me pone cara fea el director. No sé si vos le conocés, Pastora Marcia. Sí. 10:36 terminamos con eso para seguir la próxima clase. Ese que había sido que la Biblia dice no pare de sufrir. Porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué número leíste? El 10:36. 10:36 eso. ¿Hebreos? Mejor leer el 10:4. 10:36 sí. 10:4. Para terminar ahí. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Sí, no, yo estoy equivocado el texto. Tiene que ser donde dice que sufrieron con gozo, 10:36 más o menos, pero lo corregimos la próxima, el 10:36 como dice el pastor. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sí, por eso, ahí es donde el 30. Sí. El 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Exactamente, muy bien. Todo ese contexto del capítulo 10 nos va a hablar de cómo vivir esa tribulación. Y bueno, Pastora Marcia, vamos a dejar aquí este texto y vamos a
Orar, hablamos de la paz, en el mundo hay guerra y podemos orar por la paz, Pastora Así Marcia, mismo. o rogar por la paz. Oremos. Sí, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este momento donde tenemos este tiempo, Dios, para poder estar conversando y viendo, Señor, las maravillas que tú realizas en favor de su pueblo, Padre, aquellos que confían, que esperan de ti, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Las personas que nos acompañan, que en este momento, Señor, están también uniendo su pensamiento para entrar a su trono de gracia. Te lo rogamos, ó Dios, que tú lo permitas, que pueda vivenciar esta paz por la que nosotros estamos diciendo, Señor, por la cual tú has revelado en nosotros y por nosotros, y somos muy agradecidos, Señor, por decir que tenemos esta paz, sentimos gozo en el corazón, porque sobrepasa nuestro entendimiento, Señor, lo que tú eres y cuán bueno eres, Señor. Por lo tanto, solamente lo podemos sentirlo. Y a ti pedimos, oh Papá, que pueda revelarte en la vida de esas personas por las cuales necesitan también de una intervención tuya. Te lo rogamos, Señor, agradecido siempre porque tú eres misericordioso y no hay límites en tu amor y en todo lo que tú eres, Papá. Te pedimos también por las personas que en este momento ruegan de tu parte una intervención en la salud, en sus finanzas, en todo lo que necesitan en este día. Tú eres misericordioso para suplirlo, para revelar, porque tú eres un Dios vivo y eficaz que sigue obrando en favor de aquellos que te buscan. Hoy te buscamos, Señor, y seguiremos porque te necesitamos como un Dios soberano que eres. Gracias te damos también, Señor, por toda tu misericordia, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. amén. Amén. Ahora sí, paz del Señor. A la paz del Señor.